Pues nada, Francesco, muchísimas gracias por sentarte aquí conmigo. Estamos debajo de, encima de un cartel que pone: si no eres vegano eres un opresor, cambia mi opinión. Así que nada, cuéntame qué piensas sobre esta afirmación. Vale. Bueno, primero de todo me gustaría saber por qué tú consideras que una persona que no es vegana podría ser un opresor, para poderte argumentar. Vale, de acuerdo. Bueno, ahí primero un poco, o sea, no sé cómo es la definición exacta de opresor, pero básicamente como oprimir a alguien sería pues someterlo, explotarlo, esclavizarlo o disminuirlo por alguna razón, ¿no? Pues yo aquí sí que considero que cuando nosotros consumimos productos animales, todo lo que se supone animal es explotación, es esclavización, es todo este tipo de causas que se podrían considerar opresión. Entonces por eso creo que realmente nosotros, cuando la gente no vegana, pues está de alguna forma oprimiendo a los animales. Perfecto, entonces quiero hacer yo unas preguntas también. ¿Usas móvil? ¿Tienes móvil? Tengo móvil. Sí. ¿Sabes lo que es el coltán? Sí, sé lo que es el coltán. Vale. ¿Qué marca es tu móvil? Samsung. Samsung. Para los que no lo sepan, el coltán es un mineral necesario para tener un smartphone y para tener alto rendimiento en el móvil, y ese mineral solo se encuentra en África, en algunas zonas muy recónditas y en zonas muy estrechas donde solo pueden entrar niños. Claro. No sé si lo sabías, que para coger sabías. sabías. Estoy al corriente de todo el tema. Y eso hace de ti un opresor por comprar un móvil de Samsung que contiene coltán, que conlleva la explotación de muchos niños. ¿Hace de ti un opresor? Bueno, ahí, o sea, creo que con todas las, o sea, que hay muchísimas, o sea, desde el punto de vista de los animales creo que es esta, pero sí que hay muchísimas otras situaciones en las que podemos llegar a ser opresores, ¿no? Y creo que aquí se basa un poco en lo que es la necesidad y la practicidad, ¿no? Sí que creo firmemente que, por ejemplo, en relación a los móviles o en relación a cualquier otra cosa, tenemos que intentar ser lo más sostenibles y lo más respetuosos posible. Por ejemplo, no estoy a favor de que nadie compre un móvil si no lo necesita porque ya no tiene otro móvil, porque también creo que la sociedad en la que vivimos, en el mundo occidental en el que vivimos, etcétera, necesita un móvil para vivir y para mantenerte y para socializar y para trabajar incluso. Pero sí que no estoy de acuerdo con que, oye, tengo un móvil y no se me ha gastado y ahora me compro el iPhone 14 y cuando salga el iPhone 14 el 15 me compro el iPhone 15. Estoy totalmente contrario a eso. Creo que hay que ser... que hay que intentar ser coherente en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Pero cuando intentar causar el menor daño posible y practicable. Mirando desde el punto de vista de los animales, ¿cuál es la mejor forma de causar el menor daño posible y practicable? Pues creo que siendo vegano, que no hay alguna opción que sea que cause menor daño que eso. Bueno, ahí te digo un poco mi opinión. Yo soy consciente, por ejemplo, de la explotación animal que existe, que no solo conlleva una explotación animal, sino que también un impacto medioambiental súper fuerte, por ejemplo, con la ganadería intensiva, las macrogranjas. Aquí en España hay más de 53 millones de animales en nuestras macrogranjas en condiciones horrorosas, es decir, que no deberían ni siquiera de comerse estos animales, pero hay una demanda de carne tan alta que sería, con las políticas públicas actuales, de verdad casi imposible poder satisfacer esta demanda de carne. Por esto se admite aún su presencia y además está bien financiada por la Unión Europea, que se gasta más de 400.000 millones de euros para esto. Pero para la ganadería ecológica no se gastan absolutamente nada. Con lo cual yo creo que una mejor solución también podría ser invertir un poco la tendencia, la política pública, que en vez de favorecer solo exclusivamente la ganadería intensiva, empiezan a favorecer la ganadería local y la agricultura local. ¿Por qué? Porque la persona que tiene 10 vacas y se levanta por la mañana, a las 5 de la mañana, para llevarlas a un monte y que tú te puedas comer una vaca culturista, pues evidentemente necesitan luego un introito. Y tampoco es justo que en un supermercado pagues la carne 1 euro, porque viene de estas macrogranjas que reciben mucha subvención, y una persona que pues vende su vaca buena no tenga que ganar dinero, es decir, obviamente tiene que venderlo a 10 veces más. Entonces yo lo que más creo es que es una cuestión también de políticas públicas y de generar más carne que provenga de una ganadería que sea extensiva, donde el animal tenga una vida extraordinaria y que reciba pues una muerte digna, digamos así, que ni siquiera perciba. Y sobre todo sensibilizar sobre el consumo de carne, un consumo responsable, que en vez de ser pues 4 o 5 veces por semana o más, que es lo que normalmente la gente suele hacer, pues que haya una campaña de sensibilización mucho más fuerte de la que se hace ahora. ¿Por qué te digo esto? Ya te concluyo. Que
Me refería al hecho de que si una persona, por ejemplo, no es consciente de todo esto, porque tampoco mucha gente sabe que existe eso, si una persona no es consciente de esto, ¿es culpable también una persona que se compra un móvil, ya que la mayoría de los móviles tienen ese coltán, es responsable de ello también? Entonces, de ahí a decir que uno es un opresor por no optar por eso, me parece un poco exagerado. Es decir, yo creo que lo mejor sería que todos pongamos todas nuestras energías sobre la incidencia política, es decir, que apoyemos grupos de presión que puedan hacer que se cree un marco jurídico a nivel global e internacional, por lo menos europeo, que favorezca un cambio de tendencia hacia el medio ambiente y los animales. Sí, pero Francesco, ahí has dicho varios puntos muy interesantes, voy a intentar así resumirlo un poco, pero creo que, o sea, hablando de sostenibilidad, solo diré, y luego si quieres podemos volver a ese tema, pero hablando de sostenibilidad y medio ambiente, sí que hay muchísimos estudios que demuestran que tanto la ganadería intensiva como la ganadería ecológica, esta es la que está hablando, causan casi más o menos el mismo impacto, porque el tema no es el cómo ni el dónde, no es que sea ganadería local o sea ganadería que viene de Nueva Zelanda, sino el tema es qué consumes, ¿no? Y si consumes productos animales en vez de productos vegetales, pues estás consumiendo muchísima más agua, muchísimo más espacio de tierra, etcétera. O sea que en realidad tanto la ganadería local como la ganadería intensiva, la ganadería esta que la macrogranja que tanto está en contra de todo el mundo, ambas son casi iguales de malas para el planeta y hay estudios que corroboran eso, pero a mí me gustaría más centrarme más en el punto de vista ético, ¿no? Porque desde el punto de vista ético yo creo que tenemos que ver un poco por qué lo hacemos, ¿no? O sea, hemos hablado antes de los móviles, de que quizás tener un móvil de segunda mano, etcétera, sea necesario para vivir en el planeta que vivimos, pero ¿por qué comemos productos animales? O sea, a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿por qué crees que consumes productos animales? ¿Lo haces por necesidad? ¿Necesitas comer productos animales para estar sano o lo haces por otra razón? Bueno, yo no creo que se coman productos animales por estar sanos, de hecho es todo al revés. Evidentemente la OMS se ha pronunciado ya varias veces sobre esto, de que efectivamente la carne roja ya lo sabemos todos, hasta un niño de 2 años, que genera cáncer, está más que claro, sobre todo por el método de producción y la vida que lleva el animal, porque viven en box de 5 metros y evidentemente eso no va a ser bueno, ¿no? La otra vez en el mercado vi que había unos huevos, que ponía huevos frescos de gallina que respiran aire fresco de montaña, criadas con música y mucho cariño, ¿no? Dije, wow, tienen que ser unos huevos fantásticos. Y efectivamente lo eran, porque la vida del animal es lo que hace la diferencia en el producto final. Evidentemente tenemos que tomar conciencia sobre el hecho de que no lo hacemos por una cuestión de... ¿Por qué lo hacemos porque es una costumbre, porque lo asociamos a situaciones bonitas, como por ejemplo el pollo con patatas que te hacen el domingo por la tarde, tu madre, tu abuela, ¿no? Entonces lo asociamos a situaciones placenteras. Esto lo escribió otro que decía, que se llama, un libro que se llama Eating Animals, en el que explica esta asociación que hacemos, ¿no?, entre lo que es agradable y lo que es la carne, ¿no? Entonces la carne en realidad, si tú lo piensas, tampoco está buena así porque sí, es decir, si no le ponen las especias justas, el sal, tampoco está muy buena. Entonces lo que hace que esté buena la carne son las verduras muchas veces, ¿no?, o las especies que tú les añades. Pero creo que, bueno, se podría hacer un uso muy responsable a través de una sensibilización mucho mayor y un cambio radical de la política pública y que también, también las ganaderías ecológicas estén expuestas a más controles y haya un organismo de vigilancia que pueda decir si esto está bien o está mal y que no dependa pues de organismos muy corruptos, porque los hay, como la Unión Europea, que ahora mismo con los que han ido niegan hasta con el cambio climático, pues evidentemente yo no es que no esté de acuerdo contigo, es decir, es verdad que si una persona tiene conciencia también tiene culpa, pero hay mucha gente que tampoco tiene mucha conciencia o tampoco conoce la alternativa. Y te he hecho el ejemplo del móvil porque lo más claro, ¿no?, es que sí que ahí se trata de una cosa necesaria, pero también existen móviles que no tienen coltán, pero no sabemos cuáles son, entonces no hay sensibilización sobre esto. No hay información porque quizás tampoco hay interés para que la haya. Francesco, pero querría volver a esa razón por la que lo comemos, ¿no? O sea, porque estás comentando el tema de la ganadería ecológica o el tema a lo mejor de pues, hacer un tipo de ganadería en el que el animal tenga una vida plena hasta llega el momento en el que le quitamos la vida, que aún así sería quitar, o sea, decir, suficiente felicidad para ti. Tú eres feliz, pero a partir de aquí felicidad porque yo quiero ganar placer sobre ti, pero el tema es por qué lo hacemos, ¿no? Si lo hiciéramos por necesidad, creo que podríamos justificar cualquiera de estas opciones. Incluso si tú y yo estuviéramos en medio del desierto, o por ejemplo, la película Viven, o la nueva que han sacado, la Sociedad de la Nieve,
En La Sociedad de la Nieve a ninguno que veía esa película le parecía mal que esas personas cometieran canibalismo, porque había una necesidad detrás. Pero en ausencia de necesidad lo hacemos por placer o por costumbre. ¿Crees que la cultura o el placer es justificante para hacerle daño a alguien? ¿Qué crees que debería tener más valor para ti, Francesco? ¿La vida del animal o tu sabor, tu placer y tu costumbre? Mira, digamos que aquí yo te estoy hablando, digamos, de una visión social. La mía, la mía sería que sí, no deberíamos de matar a los animales. Lo que pasa es que yo también tengo esa tendencia a comer carne, aunque sepa y sea consciente. Digamos que el punto está en qué cambio queremos favorecer. Es verdad que no deberíamos por qué comer el animal, ¿no? Es decir, es un acto, si llegáramos a entender el especismo, por ejemplo, el hecho de que nos sentimos superiores como especie, como capaces y con derecho de poder matar a un animal, en ese sentido, evidentemente te doy la razón. Que yo lo consiga es otra cosa, porque está relacionado mucho con hábitos, con tendencias. Es realmente una decisión que puede parecer fácil, pero es lo mismo que cualquier otro vicio de alguna manera, ¿no? También dejar de fumar es un vicio, pero además tiene muchas hormonas que también te crean cierta adicción. Entonces, son muchos los factores que nos atan, tanto culturalmente como hedonísticamente, a la carne. Entonces, a nivel personal, sí, yo creo que podría ser una buena revolución la de concienciar sobre una tendencia al veganismo o un uso muy responsable de la carne, bueno, un consumo muy responsable de la carne. Pero respecto al consumo responsable, y tienes razón que es un vicio, incluso también te diría ese tema de, parece muy difícil, para mí también, o sea, yo llevo teniendo ese pensamiento desde hace mucho antes de que yo fuera vegano. El hecho de, oye, veía que había cierta incongruencia en lo que nosotros hacíamos con los animales. Y tardé un tiempo en dar ese paso por lo mismo que tú dices, porque para mí era un vicio, para mí era un hábito muy grande, era algo que me había enseñado de pequeño y me parecía un cambio muy grande para hacerlo y me ponía siempre excusas. Pero luego, si te paras a pensar desde el punto de vista de la víctima, que es como creo que deberíamos mirar toda la injusticia, en realidad el cambio debería ser mucho más fácil, porque para nosotros es una inconveniencia de, pues voy a este restaurante, no puedo comer esto, o tengo ciertos hábitos y tengo que cambiarlo, lo cual cambiar un hábito que lleva mucho tiempo hacerlo pues puede ser trabajoso, pero para el animal es que le cortan el cuello por la mitad, para el animal es que lo meten en una cámara de gas y lo matan, para el animal es que lo violan para leche. O sea que cuando ponemos en una balanza los dos cambios, pues vemos que la injusticia, que uno es mucho peor que la otra, ¿no? Que realmente deberíamos, o sea, yo creo que se ve claro cuál es la opción que deberíamos tomar. Respecto al consumo responsable, Francesco, yo creo que con las injusticias no valen las medias tintas, ¿sabes? Ahí has comentado el especismo, que veo que estás bastante informado sobre el tema. Creo que cuando hablamos de cuando hablamos de la injusticia, creo que no existen las medias tintas. O sea, si estuviéramos hablando de racismo en vez de especismo, en ningún momento tú me hubieras dicho, sí, creo que debería ser menos racista. O creo que debería intentar no ser racista ningún día, menos los lunes, ¿no? Meatless Monday, ¿no? Pues creo que con los animales pasa igual, o sea, o eres especista o no lo eres, o realiza el cambio real o no realiza el cambio real. Y por eso creo que igual que un racista es un opresor de las demás razas, un especista es un opresor de las demás especies. Buenísimo lo que acabas de decir, estoy casi convencido de que lo puedo hacer. Yo, repito, también he sido vegetariano. Pero ¿qué es lo que pasa? Primero que el cerebro es muy plástico y se va adaptando a las situaciones de la vida que se les genera. Entonces hay situaciones en las que uno le quedan muy claras las teorías, pero luego al llevarlo a la práctica pues también es más difícil. La diferencia con el racismo es muy clara. Tú no te comes a un negro, no te comes a una persona que sea de raza diferente a la tuya. Se explota y se hace todas unas barbaridades que se siguen haciendo hacia las personas inmigrantes, que bueno, también la política pública que hay sobre esto, podríamos hacer otro podcast o 5.000 enteros. Pero bueno, de ahí hay un trecho porque está relacionado con un aspecto que sería muy difícil de deconstruir. Entonces yo no digo que a la larga no se tuviera que deconstruir y que poco a poco la gente tome conciencia de que sí se trata de un acto prácticamente opresor porque está detrás del especismo, ¿no? Sí. Está detrás el especismo. Pero también hay personas que han vivido con estos hábitos alimenticios durante toda su vida y le resultaría prácticamente muy traumático tener que cambiarlos. Hablo, por ejemplo, de personas de 80 años, de 90 años, que ahora pues hablamos mucho, hay mucha información, hay mucho intercambio informativo, con lo cual estamos mucho más concienciados, con lo cual también podríamos responsabilizarnos más y culpabilizarnos más. Claro. Pero una persona de 80 años que igual no ha tenido la misma formación que tú y que yo, pues definirlo opresor pues igual es un poco demasiado. Entonces quiero decir,
Que lo seas como persona consciente, es posible que tengas un grado de opresión bastante alto en algunos casos, sobre todo por los que no tienen ningún tipo de responsabilidad hacia el consumo cárnico, ni saber de dónde viene la carne, ¿vale? Pues también es otra. Es decir, si tú siempre compras en un supermercado sabiendo que viene de macrogranja solo porque te cuesta €1, que oye, también existe una cosa que se llama el elitismo gastronómico, es decir, que si yo no me quiero poner un tumor puro en el cuerpo, es decir, la carne que viene de la macrogranja, si quisiera comer carne muy buena, tendría que gastarme ya 10-15 veces más. Entonces tampoco es justo para la persona que sí le gustaría comer la carne que tenga que pagar esta cifra para un alimento que esté bueno. Entonces yo creo que se podría utilizar por lo menos de una estrategia de objetivos, ¿no? A nivel de políticas públicas, un objetivo de corto, medio y largo plazo, para que a largo plazo haya más concienciación, más políticas públicas que favorezcan la agricultura local, la ganadería local, y que poco a poco se vaya mentalizando las personas de que sí se trata de especismo. Por el mismo motivo no deberíamos ni siquiera de matar una hormiga, ¿no? Y la mayoría de la gente, no deberíamos, pero ¿cuántas personas, si le entra por ejemplo una araña en su habitación, no la matan? Pero ahí, Francesco, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que a nivel social puede que ese movimiento sea mucho más difícil porque hay personas, primero hay sociedades en el mundo en que a lo mejor a nivel de necesidad, pues bueno, sociedades indígenas puede que a lo mejor no tenga esa oportunidad de hacerse vegano. También lo que has dicho, hay personas que van a ser más fáciles de convencer o de hacerle ver esta realidad que otros. Pero lo que está claro es que lo que los demás hagan, para nosotros debería ser un poco irrelevante, ¿no? O sea, el movimiento social llegará y estoy seguro de que llegará, pero el tema es que en el momento en el que yo me doy cuenta y me doy cuenta de que realmente soy un opresor, pues yo tengo la obligación y el imperativo moral de cambiar. Luego la sociedad podrá cambiar o no, pero yo ya he cambiado, ¿sabes? De hecho, yo creo que todos los movimientos sociales seguramente fueran así, ¿no? O sea, cuando a lo mejor hubiera un movimiento social de tipo de racismo, por ejemplo, la esclavitud de los negros en Estados Unidos o cualquier otro tipo, tampoco. Seguramente hubo mucha gente que dijo, oye, estoy en contra de esta opresión, pero hay otros que no, pero al final el movimiento social hizo porque aquello acabara. Pero para que ese movimiento empiece, lo primero que tenemos que hacer es que tú y yo, que estamos en ese punto en el que pensamos que hacer daño a los animales está mal, que explotar a los animales está mal, cambiemos. Eso es lo primero que tiene que pasar. Una vez a partir de eso, pues podemos luchar con nuestras políticas, etcétera. Y otra cosa que me gustaría decir es que en realidad no nos quita ningún tiempo ni ninguna energía. Podemos seguir luchando por todas estas políticas, podemos seguir luchando por otras crueldades e injusticias en el mundo, pero las 3 veces que nos sentamos al día, en vez de elegir matar, elegimos no matar. Es tan fácil como eso, o sea que en realidad nos está quitando tiempo, nos está quitando espacio, nos está quitando tampoco dinero, o sea que podemos realizar ese cambio y creo que tenemos la obligación moral de hacerlo. Te repito, a nivel personal estoy muy de acuerdo contigo. Si tuviera que yo tomar esta decisión, pues no me resultaría tan difícil en realidad, porque soy una persona que al final pues intenta ser concienciada lo más posible, ¿no? Lo que quiero decir es que puede haber personas que no lo pillen, ya está, y que entonces se trata de una situación de tener que educar también poco a poco. Y luego tampoco es verdad que tenemos unas posibilidades, tampoco es tan fácil, porque, por ejemplo, si una persona no sabe cocinar y está obligada a comer fuera muchas veces, la mayoría de los productos veganos son considerados como comida gourmet y cuestan bastante más, la mayoría. O tienes que ir a rebuscarlo, porque me acuerdo cuando yo lo fui, uno de los motivos por los que volví a comer carne es por la practicidad de encontrar un alimento por ahí. Entonces es verdad que tampoco hay muchísima alternativa, menos en Madrid y Barcelona y grandes ciudades. Tú, si vives en un pueblo o si vives en una ciudad media, no siempre tienes a disposición todo esto y muchas veces acabamos comiendo siempre lo mismo, sobre todo en los bares, ¿no? Por ejemplo, aquí en los bares en España, si no quieres comer algo carnívoro, ¿qué es lo que te comes? Pues patatas, tortilla, que tortilla tampoco es vegana además. Es decir, no es tan fácil, es decir, la estructura o el sistema como esté estructurado no parece, no sé, yo por lo menos no lo veo tan fácil. Pero, Francesco, incluso creo que lo hemos comentado antes, es verdad que hay situaciones en las que a lo mejor nos puede parecer difícil, sobre todo desde el punto de vista de un no vegano. Para mí como vegano la verdad que todas esas situaciones me parecen superfluas, no me parece que sea difícil en absoluto, pues comes patata y luego comer algo en tu casa. Pero antes hemos dicho que lo veamos desde el punto de vista de la víctima, o sea, es decir, cuando lo vemos desde el punto de vista de la víctima se ve un poco ridículo, ¿no? Porque es como
Oye, para mí es un poco inconveniente comer patatas cuando todos mis amigos están comiendo otra cosa, pero para el animal supone que le corten el cuello y que acaben con la única vida que tienen, ¿no? Mi pregunta aquí, Francesco, es ya no hablando de a nivel social, etcétera, que estoy de acuerdo contigo en la gran mayoría de cosas, sino a nivel personal tuyo. Ahora hemos tenido esta conversación, tú me has dicho que antes tuviste un tiempo en el que eras vegetariano o vegano, pero seguramente luego ese pensamiento va y viene, pero tampoco ha calado en ti. Sí. Pero seguramente esta noche cuando te vayas a cenar, sí. Esta noche cuando vayas a cenar vas a decir, ostras, esta conversación que he tenido con Pedro, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿No? Pues eso es lo que me gustaría a ti preguntarte. ¿Qué vas a hacer al respecto ahora que estamos aquí afirmando que si no eres vegano eres un opresor? ¿Vas a dejar de ser un opresor o vas a seguir siendo? Bueno, como yo me he metido aquí porque me parecía curioso, es decir, estoy en la mayoría de las cosas que dices muy de acuerdo. Y considero que deberíamos de hacer una auténtica revolución en ese sentido, como lo hacemos por muchas otras cosas que nos parecen prioritarias y les damos cierta importancia, ¿no? Que no existen derechos de serie A o derechos de serie B o especie de serie A y especie de serie B, en esto estoy completamente de acuerdo. Pero también te remarco que también se trata de unas costumbres que conllevan mucha memoria mental, están muy clavadas en nuestro cerebro y yo, aunque sea consciente, sí la asocio a... Una pregunta que me gustaría hacerte a ti, ¿vale? Y luego acabamos. Sería, imagínate que tú fueras este animal que va a ser matado, ¿no? Pero no el de la macrogranja, sino el de que viene de una ganadería, vamos, top, que lo tratan súper bien hasta su vida útil. Y que te dijeran, mira, a los 60 te matamos, pero de los 0 a los 60 vives increíblemente bien. No tú, digo, en general, si le propusieras esto a la mayoría de la gente, ¿qué elegiría? ¿Vivir un poco más sin saber cuándo se vaya a morir? ¿O tener la seguridad de vivir hasta los 60 años con todos los conforts, pero que luego tiene que matarse? Es algo muy cruel lo que te acabo de decir, sí, pero tiene su sentido. Vale. Y luego me gustaría que me respondieras a esa pregunta de qué vas a hacer al respecto, ¿no? Pero lo primero que me gustaría comentar de forma muy breve es que es una utopía. Somos 8.000 millones de personas en el mundo, incluso aunque comiéramos muy poca carne, muy poca leche, muy poco huevo, esto no podría ocurrir. O sea que realmente estamos hablando de un tema, de una hipótesis que no va a ocurrir. Lo segundo es que yo creo que para un animal que vive en una macrogranja, la muerte, o en una macrogranja, que es el 99,9% de los animales que comemos, ¿no? Pero la muerte es un alivio, Ellos están esclavizados, explotados desde el primer día que nacen. Entonces para ellos la muerte llega a ser un alivio, pero si yo soy un animal que vive en una granja libre, etcétera, que como repito es una utopía, es como decirle suficiente felicidad para ti. Es decir, eres feliz, etcétera, pero para ti suficiente felicidad a partir de ahora. Y cuando vemos las razones por las que lo hacemos, es igualmente injustificable. Porque si fuera por necesidad, si yo necesitara comer productos animales para estar sano, pues sí, estaría de acuerdo contigo. Oye, vamos a intentar matar a los animales de esta forma que me has comentado. Pero en ausencia de necesidad, cuando no necesitamos comer productos animales para estar sanos, cuando podemos comer otras cosas, ambas opciones son igual de terroríficas. Ambas opciones son igual de horribles desde el punto de vista de la víctima. Me encanta que me digas lo de verlo desde el punto de vista de la víctima. Sí. Porque verlo desde el punto de vista de la víctima es la respuesta que me has dado tú. Sé que estoy en contra, creo que el especismo está mal, creo que ser vegano es lo correcto, pero tengo mucha memoria, es una costumbre que llevo mucho tiempo haciendo, me costaría mucho hacerlo. Ahora te pregunto a ti, desde el punto de vista de la víctima, ¿qué te parecería esa respuesta? Decirte, oye, sé que está mal matarte, pero es que estoy muy acostumbrado a ello. ¿Cómo te sentirías si alguien te dijera eso? Evidentemente mal, es que es evidentemente mal. La pregunta de hecho es una hipotética distopía, ¿no? Un poco Black Mirror de lo que puede pasar también para que nos identifiquemos y os hagáis esta pregunta a los que nos estáis escuchando, ¿no? Y los estáis viendo. Entonces, evidentemente la razón la tienes, es decir, evidentemente es un acto muy cruel, es decir, no he venido a desmentir esto, ¿vale? He venido simplemente a que hablemos un poco, sí. Además de que a mí ese tema me ha gustado desde siempre y creo que, como te decía antes, no hay derecho de serie A, derecho de serie B, tenemos muy claros algunos derechos y otros no. Del medio ambiente, del maltrato animal, dependen muchas cosas. La inteligencia que tendríamos que llegar a tener tendría que ser una inteligencia integral, es decir, una inteligencia capaz de comprender todos estos aspectos. Pero sí que esto sí que lo veo una utopía de momento. Podría ser un gran punto de llegada, el hecho de que todo el mundo pudiésemos llegar a ser veganos. Pero quiero dejar un pequeño espacio para la crítica, para que pueda haber otra gente que piense de manera diferente, porque lo que me ha llamado la atención simplemente es que se considera opresora cualquier persona a prescindir de su grado de conciencia, de su situación cultural, de dónde viene, de su educación que haya recibido. Creo que hay algunas personas que no lo son. Es decir, por ejemplo, yo alguna vez puse el ejemplo de
si yo nazco en una familia nazi en la que desde que nazco a mí me han inculcado que el nazismo es lo correcto, etcétera, pues seguramente es posible que yo no tenga esa responsabilidad moral porque no he visto otra cosa y a lo mejor no he sido capaz de salir de esta caja. Pero en el momento en el que yo descubriera, oye, que el nazismo está mal, pues yo tengo la obligación moral de cambiar, la obligación moral de no seguir ese pensamiento. Creo que con el veganismo pasa un poco igual. Nos han criado en una situación en la que hemos normalizado el consumo de productos animales, pero en el momento en el que nos salimos de la caja y vemos, oye, esto que estamos haciendo es una crueldad que es inadmisible, pues teníamos que cambiar, ¿no? Ahí lo único que te diría es que, bueno, te animo realmente a que hagas el cambio completo porque creo que sobre todo es que dejamos de ser un poco hipócritas, que somos hipócritas en muchas facetas de la vida, pero en el consumo de productos animales o con nuestra relación con los animales, pues deberíamos ser hipócritas, ¿no? Y luego además, ya, y este último sobre el medio ambiente, yo empecé a dejar de consumir productos animales justo por el medio ambiente. El estudio más grande que se ha llevado a cabo en relacionando la ganadería y el consumo de productos animales con el cambio climático, afirma que lo mejor que podemos hacer como seres humanos es llevar una dieta completamente basada en plantas. O sea que si realmente somos personas que estamos luchando por el cambio climático, lo primero que tenemos que hacer es dejar la ganadería a un lado, tanto ecológica como no ecológica, porque también te comento, ambas son muy dañinas para el planeta. Y ya está, no sé si quieres comentar algo más o... Una última cosa, si me permites. Sí, a ver, efectivamente no está nada de todo bien. No hay una estructura alternativa perfecta a todo esto. Incluso el capitalismo es tan salvaje que cuando también se generan problemas con las propias plantas, por ejemplo con la quinoa, con el aguacate, sabemos también que hay una explotación, una sobreexplotación y que conlleva también una deforestación, por ejemplo la quinoa. Entonces, el problema, ¿sabes cuál es? Y te concluyo así, que la mayoría de las cosas no las hacemos porque realmente las entendemos, las hacemos por borreguismo, porque hay una hegemonía cultural pues, del momento que nos dice que tenemos que decir una cosa de una manera o de otra, si no recibimos una paliza cultural por parte de otros y entonces la mayoría de las veces nos conformamos. Un ejemplo, hay mucha gente que se declara no homófoba, no xenófoba, no machista, pero que luego, si vas a hacerle preguntas más detalladas, pues quizás vas viendo que sí tiene muchos rasgos de estos que no ha podido deconstruir ni que sabe que tendría que construir. Y esa persona, ¿por qué dice ser parte de otro movimiento, como el feminista, como el homófobo, el no ser homófobo, etcétera? Porque simplemente está escuchando lo que todo el mundo dice, porque tiene miedo de esta paliza que pueda recibir. Exacto, ¿es bueno esto? Sí. En el corto y medio plazo es bueno, pero a mí lo que me preocupa es, si ahora hay una hegemonía cultural que os dice hacer esto y vosotros lo hacéis sin entenderlo, entonces en un segundo momento, si viene otra hegemonía cultural que diga lo contrario, ¿vais a hacer lo mismo? Entonces, hay un grado de peligrosidad. Entonces, yo me refiero al hecho de, cuando me he sentado aquí, lo que quise decir es que quizá hay que tener cuidado a utilizar esta palabra, ¿no? Para todo el mundo, la opresión. No creo que todos los que no lo sean opresores. Me he convencido en gran parte, no hacía falta que me convenciera porque estoy de acuerdo contigo en realidad. Simplemente quiero decir que quizá no todos los que no sean veganos son opresores, porque según mi sentido depende de un grado de conciencia, depende de la suerte que hayan tenido en nacer en el lugar adecuado y con las personas adecuadas que le hayan dado este prisma interno como para poder tener una visión propia. De acuerdo. Pues nada, muchas gracias, Francesco. Gracias a ti. A la próxima. Bueno, pues nada.